sobre todo el testimonio de Lidia, como vos decís, es estremecedor, ¿no? En Tiempo Argentino la entrevistamos este viernes pasado y el domingo fue la tapa del diario. Y es un relato que está asignado desde el principio por amenazas y por asesinatos. Lidia cree que asesinaron a su marido por papel prensa. Ya se lo habían advertido, ella menciona allí a un empresario mexicano que le dice: van a matar a tu marido por papel prensa. Esto es muy concreto. Después ella cuenta este descabezamiento de la empresa de Rubinstein, allí lo menciona, que era la mano derecha de David y no Isidoro Graiber, sino que no era su hermano, sino que la mano derecha era este abogado. Y ella dijo también, y me parece que esto hasta aquí no ha trascendido lo suficiente, que va a pedir ser testigo protegido. Lidia hoy no siente seguridad en cuanto a su vida, cree que puede tener un accidente, nos lo dijo a nosotros muy concretamente. Y si esto bien tuvo trascendencia hoy en algunas agencias internacionales, yo en Clarín y en La Nación no lo leí. Y me parece que es muy grave lo que nos está diciendo. Jorge. Sí, el eje de esta reconstrucción evidentemente es la historia de Lidia, ¿no? Porque es la sobreviviente que puede contar desde el infierno, cómo fue el infierno, cómo llegó al infierno y cómo salió del infierno y se tuvo que mantener callada durante tantos años. Ahora, esa pregunta te diría que es como una pregunta de la de más sentido común alrededor del conflicto de papel prensa o del tema papel prensa, que es: ¿por qué estuvo 30 años en un silencio? ¿Cuáles te parece que son las razones por las cuales hay un relato que aparece? Y las razones son las que esta señora explica o cuenta al final de esa nota, ¿no? No olvidemos que ella se cruzaba con Echecolás. Ella se cruzaba con sus torturadores, con los apropiadores de sus bienes. Es decir, recién cuando la democracia se reconstituye con la anulación del indulto y de las leyes que le dieron un final precario al juicio por los derechos humanos, violación de los derechos humanos, recién a partir de ese momento Lidia pudo tener por parte del gobierno y del Estado señales claras de seguridad. Pero lo había dejado dicho en la justicia, esto es importante, ¿eh? El CES dio a conocer ahora un memorándum de Ricardo Molinas, del fiscal que investigó en la década del 80. En 1978 ella dejó por escrito que Lidia Papaleo de Graiber había dicho que le habían quitado papel prensa a un precio vil y que habían sido Clarín, La Nación y La Razón. Lidia lo dejó dicho en sede judicial. Por primera vez ahora lo está diciendo en los medios porque siente que están dadas las garantías. Nosotros se lo preguntamos y esa fue la respuesta. Sí, tenía también una nota con Isidoro Graiber ustedes en el mes de junio. Fue una entrevista que le hicieron, que el diario le hizo. Vos se lo hiciste particularmente, sí, con ¿no? Juan Alonso. Y en ese momento, yo no estuve la semana pasada, pero tengo entendido que el programa pasó un fragmento donde claramente no dijo lo mismo en junio que lo que dijo la semana pasada Isidoro Graiber. ¿Qué interpretación haces de esto? Concretamente Isidoro nosotros lo entrevistamos, como vos decís, en junio y la verdad es que no había dudas con respecto a lo que decía, fue muy claro. Dijo... Refresquemos qué decía. Exacto, lo que dijo fue que los habían humillado, que Clarín, La Nación y La Razón los habían humillado. Nos dio una pista de investigación muy concreta. Él nos dijo, busquen en los archivos, fíjense, a mediados de octubre de 1976, qué decían los diarios sobre nosotros. Y bueno, fuimos a buscarlo y efectivamente lo que decían es que bueno, eran delincuentes que estaban vinculados con fraudes millonarios. Incluso una editorial del diario Clarín muy precisamente pide que se investigue a los Graiber, se lo pidió a la Junta Militar, a Videla, a Macera y a Agosti, cuando todos sabemos que investigar en ese momento que era secuestrar, torturar, hacer desaparecer. Y mientras tanto, en octubre de 1976 dijimos, mientras salía eso publicado, mientras le decían eso a los lectores, la realidad es que estaban negociando con ellos la compra de papel prensa. Sandra. Sí, bueno, hay varias puntas, ¿no?, que abre el informe porque reestructura de alguna manera toda la información que todos tenemos, la tenemos por tramos
y me parece que el informe es muy bueno y va uniendo esos pedacitos. A mí hubo tres cosas que me llamaron mucho la atención porque me parece que están clarificadas. Por un lado, qué está haciendo el Estado y por qué es la obligación del Estado tomar parte, averiguar qué es lo que sucede en una empresa de la que forma parte en representación de todos los ciudadanos. O sea, no cabe duda de que este Estado que está averiguando está cumpliendo su rol más fielmente que el Estado en lo que llevamos de democracia hasta ahora, que no hizo nada. Se sentó a la mesa y no hizo nada. Por otro lado, me parece que si estamos hablando de una compra ilegítima en circunstancias aberrantes y los medios involucrados, Clarín y La Nación, pueden mostrar algo, deberían mostrar los papeles de la compra y el precio al que pagaron la empresa. Esa es la única, sencillamente con mostrar la parte blanca de la operación sería mucho más efectivo que presentar una solicitada con el texto cambiado de Isidoro Graiber o la etapa posterior que fue decir que Lidia Papaleo estaba en libertad cuando vendió la empresa, porque eso ya es tomar a todo el mundo por tonto. Y por último, me parece muy importante lo que recordaba Mariana Moyano, el fallo del juez Rafecas, que declara inescindible esa venta de acciones clase A de la familia Graiber con el terrorismo de Estado. Sí. No cabe duda de que la justicia tiene que intervenir ya. Si me permite, sí. Claro. En respecto a la libertad de la familia Graiber y particularmente de Lidia, vamos a hacer un repaso de los hechos y las fechas, ¿no? El 24 de agosto del 76 se inicia la sucesión de David Graiber. El falso boleto de venta se firma el 2 de noviembre. Lidia es designada administradora de los bienes de su hija el 4 de noviembre. Es decir, que ese boleto está mal firmado. Ese boleto no tenía ninguna validez. El 4 de noviembre. La declaratoria de herederos se hace el 11 de febrero. ¿Cuándo es secuestrada Lidia? El 14 de marzo. El 9 de marzo Lidia pide que le aprueben ese falso boleto, se lo pide al juez de la sucesión. Ahora, se lo pide libremente, porque vamos a hacer un repaso de lo que firmaron. De lo que firmaron Lidia Papaleo y su suegro, porque no lo firma Isidoro Graiber. Isidoro Graiber no firma ningún papel. Y ahora vamos a hablar de Isidoro Graiber y del resto de las acciones. ¿Qué es lo que ellos firmaron? Ellos firmaron un papel de venta de las acciones C y E. Las C y las E eran para los usuarios de papel de diario y para los proveedores de materias primas, locadores de servicios, contratistas y demás. El paquete accionario que ellos venden es valuado por FAPEL, por el señor Manuel Campos Carles, en $960.000. ¿Cómo paga estos $960.000? $7.200 lo deposita en escribanía como seña. $7.200 a los 30 días también deposita en la escribanía. Y a los 90 días, si 90 días, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de noviembre a diciembre 1 mes, a enero 2 meses, febrero 3 meses, que era cuando ellos tenían previsto terminar y finiquitar toda esta operación, que se les postergó, se les alargó. A los 90 días, el resto, el saldo, estamos hablando de los $944.000, una cosa así, siempre que el juez de la sucesión aprobara este boleto. Pero si el juez de la sucesión no aprobase el boleto a los 90 días, hasta el momento que el juez lo apruebe. Se puede firmar un boleto hasta el momento que va a ser aprobado, hasta el momento que el juez lo apruebe. Vamos a esperar hasta el momento que el juez lo apruebe, pero con esta situación. Con la seña, este boleto tenía principio de ejecución, es decir, tenía que entregar las acciones. Pero además con dos condiciones. Una, que incluía esta compra, los anticipos a cuenta de futuras emisiones. ¿Sabe cuánto había de anticipo a cuenta de futuras emisiones de acciones? $1 millón.
Y también incluía la obligación de los firmantes de concurrir a las asambleas de papel prensa para aprobar la transferencia de las acciones. Para resumirlo y para la audiencia. Sí. Esto es como comprar un departamento que está en sucesión, que vale $100.000, al vendedor ofrecerle $700 de seña, que no se los pagan, se los depositan en la escribanía. Con esos $700 de seña tiene que entregar el departamento, pero además en el departamento están los muebles y hay una caja, y en esa caja hay $100.000. Entonces, no hay una operación comercial acá. Esto solamente lo puede firmar una persona con discapacidad mental que no está en condiciones de firmar nada jurídicamente, o una persona a la que le han puesto el robo en la cabeza. Y por último, toda la argumentación que han hecho acerca de que los Greiber estaban apurados por vender porque necesitaban plata, yo pregunto, ¿dónde está la plata acá? Si no vieron un peso. Es absolutamente falso. Y Clarín sabe, digamos, Clarín Nación, los nuevos socios, ¿se sabe cuánto pagaron? ¿Dijeron en algún momento cuánto pagaron efectivamente? No, están los boletos, están estos $960.000, después hay los boletos que firmó Iannova y los boletos que firmó el vicepresidente Reynoso de Galería Da Vinci. Y entonces acá viene otra cuestión además, que invalida absolutamente toda esta operación. Y es que esas acciones, las acciones A, también estaban en la sucesión. Porque las acciones de Iannova eran de Greiber. Ya lo decía, yo las tengo personalmente, pero son de Greiber. Y las de Galería Da Vinci también entraban en sucesión. Entonces no podían vender nada de eso. Este es el problema que tuvieron. Por eso que tuvieron que firmar tantos papeles, armar y desarmar. Ellos en enero hacen una asamblea que es escandalosa, que es cuando aparecen Bartolomé Luis Mitre y Héctor Manieto, y son a propuesta de Raimundo Podestá, que es el secretario de Industria, designados directores de la empresa. Pero no están en condiciones de poder ejercer la titularidad, la legalidad de la empresa por estas enormes anormalidades. Y esto es lo que invalida la operación. Es decir, si esto, digamos, no hubiera sido hecho por medios violentos y con la participación del Estado, hubiera sido una tramoya, digamos, a los 10 años vence, está prescripto, qué sé yo. Pero dentro de los 10 años van presos los que lo hacen. A ver, Orlando.